Lo dijo él. A primera hora. Buenos días a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo, este programa en el que mujeres hablamos de política. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero, gracias por su sintonía. El año se va terminando, Ani querida, y hay varios temas todavía que charlar, todavía que conversar, ¿no es cierto? Los temas no se agotan en este país. Hay uno en especial que queremos, del que queremos charlar el día de hoy. También les agradecemos por su sintonía, por sus comentarios en YouTube, en TikTok. También estamos en el live en el TikTok de Anabel Guerrero. Vamos a comentar acerca de los privados de la libertad, ¿no es cierto? Y esta propuesta que se ha planteado relativa a eliminar o tal vez mover esa parte, digamos, yo no la tengo muy clara todavía cómo iría la propuesta, pero en todo caso, de alguna manera reducir o eliminar la protección reforzada que tienen las personas privadas de la libertad en la Constitución. Y vamos a hablar también, Anabel, si te parece, incluso de la reforma que se plantea al COIP de la imprescriptibilidad de algunos delitos relacionados con la delincuencia organizada, de esto y más a propósito del tema de la inseguridad y si estos son o no son soluciones realmente para salir de la crisis. Sí, qué importante, Jimena, creo que lo has dicho, está por terminarse el año, hay muchísimos temas de los que hablar. Justo antes de iniciar el programa conversábamos y decíamos, por ejemplo, el tema de crisis de salud, que es un tema que permanentemente aquí en primera plana y en este programa, digamos, se le ha dado la importancia que requiere porque realmente es muy doloroso lo que enfrenta el país y el sistema de salud en estos momentos. Y estos temas también que implican estas reformas, creo que se veía venir, ¿no, Jimena? Un poco el tema del no en la consulta. A partir del no. Sí, claro. A partir del no en la consulta se veía venir que entonces sería la Asamblea Nacional el escenario en donde se iban a plantear una serie de reformas justamente a la Constitución y también a normativas, ¿no? Sin embargo, un poco, y creo que la finalidad de abordar este tema hoy, en esta mañana, tiene mucho que ver con si realmente esto va a contribuir, va a generar un impacto en la crisis de seguridad que enfrenta el país, porque en varios programas también lo hemos señalado, ¿no? O sea, ¿qué se espera de ciertas reformas? ¿O por qué se plantea una reforma, luego se plantea otra? No se plantea un bloque de reformas que tengan precisamente una finalidad, un fin, que es de realmente mejorar los niveles de seguridad en el país, que además vale la pena repetirlo porque también ya lo hemos planteado. El Ecuador en este momento es el sexto país más peligroso, ¿no? En este ranking o en este estudio que se hace de este tipo de niveles de inseguridad que tienen los países, ¿no? Un poco en lo que tiene que ver con la reforma al artículo 35, que tal como tú lo señalabas, Jimena, tiene que ver también con una reforma al artículo 51 y también lo están planteando como enmienda constitucional. Bueno, yo aquí siempre señalo esto, estamos con nuestra constitucionalista de confianza y ya nos explicará mejor este tema. Pero bueno, básicamente quisiera, solo para culminar esta idea en el inicio, decir que el artículo 35 reconoce a las personas privadas de la libertad como grupos de atención prioritaria porque se encuentran en situación de vulnerabilidad estructural. ¿Por qué? Porque precisamente las personas privadas de la libertad están bajo esta custodia del Estado, porque tienen una autonomía limitada. Ellos no pueden, o mejor dicho, ellos dependen de la administración pública para el acceso a salud, alimentación, integridad personal, contacto familiar y acceso a la justicia. No olvidemos que además las personas privadas de la libertad incluyen, por ejemplo, a mujeres embarazadas, a adultos y adultas mayores. Hay niños que viven en los centros de privación, niños y niñas en los centros de privación de libertad con sus madres. O sea, y hoy, que eso también lo vamos a abordar más adelante, hoy la crisis que vive el sistema de rehabilitación social es realmente dolorosa. Hay un tema de sanidad, hay un tema de enfermedades de desnutrición que realmente corroe esos espacios. En efecto, esta idea que plantea Anabel, que es la de que somos el sexto país, ¿no?, más peligroso del mundo,
Y eso evidentemente nos debe de llamar la atención y evidentemente también debe hacer que generemos acciones y medidas para ir de a poco reduciendo esos índices de criminalidad. Yo suelo decir, Anabel, la Constitución no es el problema, es que estamos atacando hacia el lado equivocado. La Constitución no tiene, digamos, mayor impacto o mayor influencia en reducir el índice de criminalidad. Quizás las modificaciones legales sí, me parece que aun cuando creo yo también que no es la solución real, ¿no? Una modificación legal, pero quizás modificaciones legales bien apuntadas, bien atinadas, puedan tener un mejor o un mayor efecto con la reducción de la criminalidad, pero la Constitución no. Y hay un poco, solamente para ir aclarando este tema, esta propuesta que se ha planteado de la eliminación de la protección reforzada que tiene la Constitución respecto a las personas privadas de la libertad. Primero aclarar algo que creo que es importante, Anabel, y es que en efecto la Constitución en el artículo 35 establece una protección reforzada a las personas privadas de la libertad, y yo suelo decir que cuando pensamos en personas privadas de la libertad estamos pensando en quien mata, en quien roba, en quien viola, en quien pertenece a un grupo de delincuencia organizada, y no es así, no es así solamente. Cuando la Constitución habla de personas privadas de la libertad, el espectro constitucional es sumamente amplio, es decir, evidentemente están consideradas estas personas, pero también están consideradas las personas privadas de la libertad por otros delitos o por cuestiones que no son delitos, como por ejemplo el deber pensiones alimenticias, ¿no? Esto evidentemente no es un delito y estas personas también están privadas de la libertad y también pueden ser objeto de la protección. Hay algo, un espectro también de la sociedad que se olvidan y son las personas secuestradas. Quien sufre un secuestro es una persona privada de la libertad, en manos de un particular, evidentemente, pero es una persona privada de la libertad. Es una persona que también se puede acoger a esto que nosotros denominamos, o que la Constitución denomina la protección reforzada a partir de la atención prioritaria y especializada. Es decir, hay que salir de esta narrativa errada, equivocada, de que la Constitución protege a los delincuentes. Este artículo no protege a los delincuentes, protege a las personas privadas de la libertad, incluyendo a las personas secuestradas, ¿no? Por eso creo que es inoficioso la modificación. Te escuché, Jime, en un programa que me pareció muy importante. Estaban otros panelistas en este programa. Me gustó mucho escucharte. Incluso hiciste referencia a los 4 niños de las Malvinas. Es correcto. Decías, es correcto. Ellos fueron privados de la libertad en el momento que fueron detenidos arbitrariamente por el ejército. Y otro de los panelistas decía que también son personas que de una u otra forma están privadas de la libertad, quienes están en centros de salud mental. Así es, quienes están en centros de desintoxicación, ¿no es cierto? En todos estos lugares en los que, en cualquier lugar en el que estemos retenidos sin nuestra autorización, ¿no es cierto? Hay una privación ilegítima de la libertad. Por eso es que creo que por ahí hay que empezar, llegó ya Lolo, ya la tenemos con nosotros, por eso hay que empezar señalando que la Constitución pone este panorama amplio, porque además esa es su obligación, esa es su naturaleza, la de generar categorías abiertas. Quien va a aterrizar, Anabel, estas posibilidades de qué es lo que puedes o no puedes hacer con ciertos privados de la libertad, ahí sí, por ejemplo, los privados de la libertad que tal vez cometen delitos graves, es la ley, no es la Constitución. Insisto, una vez más, estamos apuntando hacia el lado incorrecto. Lolo, hola, querida. Chicas, mi querida Anabel, mi querida Jiménez. Hola, Es Lolo. un gusto estar aquí en estas últimas semanas del año y ciertamente, a pesar de que son las últimas semanas, como ustedes bien decían, todavía hay mucho de que se empieza a hablar y muchas cosas que se empiezan a hacer y este tema creo que es especialmente preocupante por 2 cosas. Primeramente porque al menos del lado donde yo hablo, el tema de derechos humanos no es un tema menor, no es un tema que se lo debe manejar a la ligera y que se proponga como enmienda algo que tiene un contenido que fundamentalmente toca derechos constitucional y convencionalmente protegidos, implica o que no se está entendiendo la naturaleza de las reformas o los cambios que se quieren hacer, o que simplemente no hay un respeto o una consideración a la importancia de los derechos humanos, no solo en nuestro régimen constitucional, sino también en el ámbito el tema regional y cómo en la región se ha venido regulando este tema desde los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo lo explicaba en otro espacio con respecto a cómo se está manipulando, digamos, el miedo que tiene la población
de la inseguridad, que es un miedo obviamente perfectamente fundamentado, ¿no? Pero cómo se está manipulando esto para, de alguna manera, incorporar reformas o modificaciones constitucionales o legales que no se compadecen ni con nuestro orden constitucional ni con el orden convencional. ¿Y qué es esto? O sea, lo que la gente entiende, o lo que se le trata de dar a entender a la gente, me parece a mí equivocadamente, es que la categorización de grupo de atención prioritaria implica una suerte de ventaja, implica una suerte de, no sé, prebendas, favores, no, y alcahuetería, perdónenme la palabra, pero cuando la gente escucha privada de libertad, entiende que se está alcahueteando la delincuencia, y eso no es así. Y es importante que todos los que generosamente nos escuchan cada miércoles sepan que cuando se habla de grupos de atención prioritaria no se está hablando de grupos que tienen una ventaja sobre el resto de personas, ni grupos que tienen más favores del Estado, sino grupos que por su condición de dependencia, en el caso de los privados de la libertad, como tienen tanta dependencia del Estado para comer, para si están enfermos, que los policías les lleven a un hospital, para tener contacto con sus familias, en fin, todos los aspectos de su vida. Entonces, eso los pone en una situación de especial vulnerabilidad que a su vez le impone obligaciones específicas al Estado, no más, pero específicas. Entonces, yo honestamente, cuando se plantea quitarles a las personas privadas de la libertad de su categoría de grupos de atención prioritaria, me hago la pregunta que ustedes hacían al inicio. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Entendiendo de qué se trata un grupo de atención prioritaria como los privados de libertad, yo escucho así y digo, entonces parecería ser que lo que quieren proponer es que a los privados de la libertad se les pueda torturar, que a los privados de la libertad no se les vaya a dar medicina, que los privados de la libertad... Como no se les da, porque no se les da medicina, no se les da. Además que no se les da. Para Pero que se un poco, legitime. o sea, cuando tú les Exacto. quitas de esa categoría, lo que estás diciendo en realidad, en la práctica, es usted lo que ya no tiene que Estado hacer es darles medicina, darles de comer, tenerles en sitios más o menos sanitizados, y eso cómo contribuye, me pregunto yo, al decrecimiento de la delincuencia. Estamos quizás frente nuevamente a este escenario de poner a la Corte Constitucional contra la pared y volverla a poner como este enemigo, porque definitivamente... Va a decir que no, o les va a decir, yo ya les dije que eso es Asamblea Constituyente, ¿no? Definitivamente. Además que tenemos el hecho de que el Ecuador ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que están las reglas de Mandela, que hay una serie de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado, donde se define al Estado como garante de la vida e integridad de las personas bajo su custodia. Entonces, definitivamente, frente a qué estamos, ¿no? Bueno, lo hemos señalado igual en otros espacios y en este mismo espacio, que este discurso de mano dura definitivamente es algo que quizás les ha venido funcionando y nuevamente tienen que, digamos, echarle mano a este discurso, ¿no? La mano dura versus el derecho constitucional. Que es vendedor, ¿no? El tema del populismo penal es absolutamente vendedor. Hay que salir de estos lugares comunes de pensar de que las cosas se solucionan modificando las leyes y haciéndolas más duras, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer desde el aspecto social. Pero ahí también creo que es necesario conversar acerca de esta propuesta de reforma al COIP de la imprescriptibilidad de ciertos delitos. ¿Por qué? Porque eso también es reforma constitucional al final del día, ¿no? La Constitución es la que nos dice cuáles son los delitos imprescriptibles en el artículo 80 y, digamos, si queremos agregar más artículos imprescriptibles a esta lista de la Constitución, pues hay que hacer una reforma constitucional y se está promoviendo, lo que se está proponiendo en este momento es una reforma al COIP. Entonces, por ahí también digo, a ver, tampoco no le atinamos ni a la forma, ¿no? Si no le atinamos ni a la forma, el fondo difícilmente va a estar claro. Claro, y la otra cosa, yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo y para qué? Entonces, esta reforma que se está planteando, que como tú bien dices, tiene que hacerse por vía de un cambio, enmienda constitucional. En 2018 recordemos que se incorporó un elemento más de imprescriptibilidad en nuestra Constitución, porque esto es un tema de orden constitucional. Yo no estoy diciendo que no se lo haga. Creo que hay que analizarlo, porque si es cierto que la gravedad de ciertos delitos de los que se quiere poner como carácter imprescriptible, sí son súper graves y sí, digamos, esta es una discusión que la deberíamos tener, pero tenemos que tener esta discusión en la cancha que es adecuada para hacerlo. En 2018 ya se hizo esto
con los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, y se lo hizo dentro del paquete de las preguntas de la consulta popular del famoso 7 veces sí de Lenín Moreno. Y eso estuvo bien, y ya, bueno, la gente votó, y a mí eso me parecía muy, muy razonable, porque los delitos que se cometen contra niños y adolescentes en el ámbito sexual usualmente tardan mucho en los niños mismos en descubrir, denuncian ya cuando son grandes, etcétera. Tenía todo el sentido. Y yo no descarto que ciertas cuestiones que se proponen como imprescriptibles de aquí también lo sean. O sea, ciertos delitos de terrorismo, por ejemplo, pensemos graves casos de terrorismo que aquí no lo vivimos, pero en otros países sí. Por supuesto, yo sí creo que deberían tener un carácter imprescriptible, pero utilicemos los mecanismos adecuados. Y aquí volvemos a algo que en este espacio lo hemos dicho un montón de veces. ¿Por qué insisten tanto la bancada de gobierno como el Ejecutivo mismo en proponer cosas que son discutibles, que tenemos que hablar entre ciudadanía, ya sea por medios o con un contenido que es evidentemente inconstitucional? Y yo misma me respondo, porque parece que una vez pasada la consulta popular, lo que se quiere es volver a la situación de, perdónenme la expresión, poner a la Corte Constitucional contra las cuerdas y seguir alimentando esta narrativa de la Corte Constitucional está con los delincuentes, la Corte Constitucional es la que no deja ser, la Corte Constitucional es la culpable, como sacaron esa vez en agosto en esas vallas, de la inseguridad del país. Y esto, colegas, no puede seguir así, porque en realidad este país lo que necesita es estabilidad. Y no hay nada más inestable, no hay nada que genere más inseguridad con respecto a la situación democrática de un país, que un ejecutivo, que un legislativo que a través de sus acciones permanentemente busca conflicto con la Corte Constitucional. Yo me temo, queridas colegas, queridos oyentes, que esto es un eslabón más en esta lucha ya permanente del oficialismo con la Corte Constitucional. Obviamente, espero estar profundamente equivocada. Sí, bueno, yo solamente, a mí me ha parecido muy importante que se toque precisamente el hecho de que en la Asamblea también se están llevando adelante estas iniciativas de reformas, en este caso normativa, sin precisamente contar con el hecho de hacerlo siquiera pasando por la técnica legislativa y por respetar el orden constitucional en el país. Yo creo que este es un tema del que también hay que hablar, pero yo también me pareció súper importante que traigas a colación, Lolo, precisamente cómo se hizo el tema de imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Me pareció súper importante para ilustrar precisamente por qué está mal planteado lo que se está haciendo o se pretende hacer en la Asamblea Nacional. Pero quisiera regresar solo un momentito al tema de la crisis en los centros de rehabilitación, el tema de la crisis sanitaria. Creo que la crisis que hay en las cárceles no es un problema de quienes están detenidos, sino que es un problema de salud pública, de derechos humanos y también de responsabilidad estatal. Creo que se conjuga además con toda la crisis del sistema de salud que estamos viviendo y si el control, el Estado tiene el control de los centros de rehabilitación, el tema de la tuberculosis, de la desnutrición y de todo lo que se está viviendo en las cárceles es un tema del que sí hay que hablar. Le escuchaba yo a Jimena decir, no es un tema popular, y es verdad, no es un tema popular hablar de esto, pero No. Y de hecho yo estoy viendo aquí algunos comentarios, entonces ya empezó la vieja confiable de los defensores apoyan. de los delincuentes. Claro, porque ahora está mal visto además ser defensor de derechos humanos. Que ojo, esto no es defender los derechos humanos per se, evidentemente sí, ¿no? Pero es un poco, incluso para mí, es defender el orden constitucional y la forma de hacer las cosas. Y ahí yo quiero recordar que, si ustedes hacen memoria un poquito, las últimas leyes económicas que la Corte Constitucional les digo mal hechas, fueron por temas de forma, ¿no? Y hay que recordar un poco a asambleístas diciendo, sí, la Corte Constitucional prioriza la forma por sobre el fondo. No, es que la forma importa. Y la forma en el derecho, por lo menos para quienes entendemos en derecho, exacto, la forma es una manera de proteger. Entonces, evidentemente, si estás haciendo una ley que te la van a declarar inconstitucional después, lo estás haciendo, digamos, porque además te lo están alertando, lo estás haciendo con clara intención de que eso se caiga más adelante. Y un tema también a propósito de lo que decían respecto a la reforma constitucional que hubo con la ley, la imprescriptibilidad de los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes. Ahí también incluyen la pornografía infantil, ¿no? Se incluye la pornografía infantil que ahora también se está proponiendo. Entonces, llovemos sobre mojado, ¿no? Además. Sí, y yo creo que también es importante, colegas y también las personas que nos escuchan, entender que cuando se habla de la protección de derechos humanos no estamos, yo sé que este es un momento histórico muy
como estoy arando en el mar, quizás diciendo esto, pero lo voy a decir hasta el cansancio, porque igual esto es importante, ¿no? La protección de derechos humanos es fundamental para la democracia. Y hoy en el sistema interamericano incluso ya se está hablando de un derecho humano a la democracia, pero son dos cosas simbióticas que necesitan de una a la otra para existir y que tienen un impacto, la correcta satisfacción de los derechos humanos tiene un impacto directo, no solamente en el fortalecimiento democrático, sino hoy por hoy también en temas de seguridad. Por ejemplo, los casos que la Corte Interamericana ha revisado de masacres carcelarias son casos o de graves violaciones en el contexto del sistema carcelario, son situaciones que ocurren porque el Estado ha dejado desatendida esas cárceles. Entonces, cuando tú tienes cárceles hacinadas, es mucho más probable que las mafias empiecen a aprovechar de la desesperación de otros internos para perpetuarse y para establecer cadenas de mando y establecer negociados ilícitos allá adentro. Es más fácil que se den revueltas, es más fácil que se te escapen si tienes demasiada gente allá adentro y que tú no le puedes tener control. Es más fácil que se te mueran si tú no atiendes. Entonces, cuando hablamos de la seguridad de los privados de la libertad, insisto, no se está diciendo que uno tiene que aplaudirles, que uno tiene que alcahuetearles, que uno tiene que decirles felicitaciones por haber delinquido. El que delinque tiene que ir preso. Ese es el castigo que la sociedad occidental porque si queremos otra cosa, vámonos de Medio Oriente y que les la piden, si es que eso queremos, ¿no? Si comulgamos con esos valores. En la sociedad occidental, el castigo por delinquir es que se vayan presos. Una vez que la persona está presa, no pierde su carácter de persona, tiene que tener algunas cosas mínimas. Darle de comer, tenle en un sitio aseado, provéele de salud cuando se enferme. No es difícil. No, pero ahora vemos... pasemos por no utilizar el hambre como castigo. Exacto. Porque hay desnutrición. Sí. Y solo este año, corríjanme si estoy equivocada los que me están escuchando, pero entiendo que hay por lo menos 800 personas privadas de la libertad que han fallecido por, me parece que es tuberculosis. Sí, entonces son estas enfermedades que son fácilmente prevenibles. Entonces, si usted, querido radio escucha, que nos está escuchando esta mañana, cree que los privados de la libertad viven en el castillo de Disney con todos los privilegios y todos los lujos, pues eso no es así, porque el Estado hoy por hoy ya está incumpliendo esa obligación. Pero yo no quiero que esto suene, porque ya veo lo que me están diciendo, yo no quiero que esto suene a una suerte de apología, nada. La pregunta que yo planteo es, ¿cómo generar más hacinamiento? ¿Cómo generar hambre en los privados de la libertad? ¿Cómo no darles salud? Va a incidir directamente en que no haya delincuencia en las calles, que creo que el objetivo de estas reformas supuestamente es eso, y yo misma me respondo, no veo que hay un hilo conductor, no hay una causa-consecuencia en volver la situación de los privados de la libertad más precaria con lo que pasa afuera. Yo me temo, y espero estar equivocada, que si aquello pasa, si es que se deterioran las condiciones de los privados de la libertad, lo que va a haber afuera es más violencia y no menos. Sí, yo creo que también lo de la cárcel del encuentro sí, es algo que tampoco no lo tenemos claro, ¿no? Totalmente, incluso el hecho de que se defina quién va o quién no va a la cárcel de encuentro respecto de ciertas autoridades, o sea, sin un enfoque técnico en absoluto. Y yo en este punto, sobre el tema que hemos abordado, de cómo están viviendo las personas privadas de la libertad en estos momentos, realmente el tema del hacinamiento, el tema de la desnutrición, el tema de la no atención médica, el tema de la tuberculosis al punto que ha llegado, yo creo que tiene mucho que ver también con esta falta de coordinación y trabajo y de política pública del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el SNAI? Está coordinando con el Ministerio de Salud Pública estos temas, se está trabajando en estos temas de hacinamiento. ¿Qué pasa con los contratos de alimentación? ¿Hay transparencia en estos contratos? ¿Qué sucede? Porque realmente, insisto en algo que comentaba respecto de lo que tú señalabas, Lolo, o sea, se está utilizando el hambre quizás como castigo o digamos, las cárceles son lugares donde se encierran a las personas que han cometido delitos y, como bien se ha dicho aquí, nadie quiere festejar, ni celebrar, ni aplaudirles en lo absoluto. Estas personas tienen que cumplir con su condena y tienen que recibir un castigo, y ese castigo es esta pena. Pero si el Estado está bajo el control de estas personas, tampoco pueden ni pueden ser merecedoras de tratos humanos crueles y degradantes, porque hemos suscrito convenios e instrumentos internacionales que determinan que eso no es posible, ¿no? Porque además, si se trata de rehabilitar, pues no estamos rehabilitando, estamos convirtiendo esos lugares en un infierno. Claro, es un moridero, finalmente. Al final creo que uno de los temas que, a ver, empezamos esta charla diciendo, realmente tenemos soluciones o tenemos medidas o tenemos acciones que estén apuntando bien hacia reducir la crisis.
así como lo hemos conversado, me parece que no, pero una que sí que es claro que falta es una política de rehabilitación, como bien lo señalaron, ¿no? De prevención, sin duda alguna. Pero claro, porque cuando hablamos de política de seguridad hay que pensar en un tema macro y hay que pensar en un tema mucho más lento, ¿no? No, el gobierno no puede soplar y hacer botellas y mañana sacarnos de la crisis de seguridad que vivimos, pero tiene que empezar con acciones reales que ataquen el corazón del problema, y ahí me parece que estamos fallando, ¿no? No hay política de seguridad, o por lo menos no hay una política de seguridad que se entienda, no hay una política de rehabilitación, y hay un poco, a propósito de la cárcel del Encuentro, contarles también que la Asamblea Nacional tiene como una de sus primeras tareas para el año 2026, para enero de 2026, es la fiscalización de la cárcel del Encuentro. La Comisión de Seguridad ya planteó eso, a ver cómo va el tema de la construcción, y yo espero que ahí también fiscalicen el tema de la política, ¿no? ¿Quiénes van a ir realmente? ¿Qué es lo que va a pasar con quienes estén allá? Son temas que la ciudadanía en este momento desconoce. Sí, y saliéndonos un poco del tema, la fiscalización en este plano, porque estamos abordando este tema, pero también, o sea, definitivamente creo, y seguramente en próximos programas podemos abordarlo, o sea, hay una deuda de la Asamblea Nacional en temas de fiscalización. Está el tema de Progen, está que hoy está pues en auge por toda esta situación de haber llevado el tema a instancias en Estados Unidos. También está el tema de Hellbirth y un sinnúmero de situaciones que están pasando en el país, pero que realmente creo que no se están fiscalizando a fondo. Perdón por salirme un poquito del tema central. Y yo solo quiero concluir un minutito con una reflexión. Yo creo que tenemos que elegir qué país queremos ser. O sea, si nosotros decimos que somos un país democrático, que defendemos los valores democráticos, hay dos cosas fundamentales que hay que respetar. El procedimiento para hacer modificaciones constitucionales y legales que implica límites al ejercicio del poder público, y esos límites están en consonancia con lo que es una democracia. La democracia implica que existen límites al poder público. Y lo segundo, si nosotros estamos consintiendo en que queremos ser una democracia, jamás esa democracia puede estar divorciada del respeto irrestricto por los derechos humanos, que, nos guste o no nos guste, incluye ciertas condiciones mínimas de dignidad, incluso para las personas privadas de libertad. Queremos ser otra cosa, planteémonos ser otra cosa, pero no nos engañemos y digamos que somos democracia cuando en realidad estamos proponiendo algo más digno quizás de un califato de Medio Oriente. Discutamos estos temas, del debate siempre ayuda, les agradecemos muchísimo la sintonía, les esperamos los últimos ya programas de Tostando Granizo del año. Se despide de ustedes Jimena Ron. Y se despide de ustedes Anabel Guerrero. Y María Dolores Miño, hasta la próxima semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.